Amén, muy buenas noches, Dios les bendiga, qué bueno verlos en este lugar. Y quiero invitarlos, por favor, vayan conmigo a la carta que el apóstol Pablo escribe a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, verso 13 en adelante. Y he usado en los últimos servicios este pasaje con un propósito. El domingo se los decía. El propósito es poder preparar la iglesia para lo que vamos a celebrar este 9 de abril. El 9 de abril, domingo, celebramos el día de resurrección. Y una de las cosas que nos hemos dado, yo me he dado a la tarea este año, es preparar a la iglesia para ese día precisamente. Que no sea cualquier otra celebración, sino que sea una celebración para nosotros supremamente importante, porque entendemos lo que está ocurriendo en ese día. Entendemos lo que estamos recordando ese día. Y en estas últimas semanas me he dado la tarea de enseñar y traer en medio de la iglesia el propósito por el cual Jesucristo fue a la cruz del Calvario y qué es lo que ocurrió a través de ese acto precioso en nuestras vidas. Y de eso también vamos a hablar en esta noche. Colosenses capítulo 2, verso 13, el apóstol Pablo escribe así diciendo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En las últimas semanas he leído este pasaje porque de las cosas que nos ha hablado el Señor, y hace 2 semanas lo compartíamos, es que la cruz del Calvario tuvo que ver con amor. El amor de Dios manifestado al entregar su Hijo, pero el amor de Cristo al subir a la cruz por amor a nosotros. Y ese amor lo entendemos cuando usted y yo podemos ver que nos amó tanto a nosotros que Él, sabiendo aún que éramos pecadores, Él entregó su vida por nosotros. También la semana pasada hablamos de que la cruz del Calvario también tuvo que ver con perdón, que a través de la sangre el Señor Jesucristo viene y borra nuestros pecados. Y la pregunta que hacían en ese entonces es: ¿de qué pecados Jesucristo nos perdona y subió en esa cruz para poder pagar qué tipo de pecados? Y la Biblia nos habla que fueron todos los pecados por los cuales Él subió a esa cruz. Y entonces lo que hoy quiero hablarles es que el Señor nos manifiesta su amor entregando su vida. El Señor nos entrega perdón dando su vida por amor en aquel lugar. Pero también lo que el Señor nos da a nosotros es vida, y lo que dice la palabra, vida en abundancia. Cuando usted y yo entendemos esto, tenemos un acercamiento correcto delante de Dios, y el Señor nos enseña a tener vidas diferentes. Y hoy quiero hablarle precisamente de ello. Cristo es vida. Cristo es vida. Queremos colocar un estándar alto de lo que celebramos el 9 de abril en este lugar. Y en la cruz del Calvario lo que el Señor hizo para nosotros fue darnos vida, y no cualquier tipo de vida. Y ahorita se lo voy a compartir. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él nos dio vida. Algo similar Jesús menciona en el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 21. Mateo 8, 21, el Señor Jesús dice que otros de sus discípulos vinieron con Él, y uno de ellos le dijo a Él: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Verso 22, Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus
muertos. Cuando vemos estos pasajes, tanto Pablo en Colosenses y el Señor Jesucristo, lo que escribe el Evangelio de Mateo, nosotros podemos ver que hay una muerte natural, pero también una muerte espiritual. La palabra nos habla de ambas muertes, pero también nos dice que en ambas muertes tenemos la oportunidad y la esperanza de poder revivir o tener vida eterna a través de Jesucristo, porque Jesucristo es para nosotros vida. Cuando vemos estos pasajes encontramos entonces esa relación. Vemos que hay una muerte espiritual y esto es a causa de la separación del hombre delante de Dios. Esto lo podemos encontrar nosotros desde el principio en el huerto del Edén. En Romanos capítulo 3 verso 21. Mira lo que dice Romanos 3:21. Lo que quiero convencerlo en estos minutos es que usted y yo posiblemente estábamos muertos y a través de Cristo hemos recibido vida, y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros con esa vida? Mira lo que dice Romanos 3:21. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y continúa diciendo: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y cuando habla esto de por cuanto todos pecaron, y el contexto de Romanos capítulo 3 nos hace entender que aún lo que ocurrió en el huerto del Edén con Adán y Eva, hubo una separación entre la creación o el ser humano con su creador, con Dios, y es parte de lo que hay en nuestra naturaleza. Tal vez usted se pregunta por qué un niño cuando es pequeño en ciertas cosas puede manifestar un grado de maldad, sabiendo que en él no debería de haber maldad. Porque es que a veces nosotros encontramos que los niños, aún mientras que están en el pecho de su madre, comienzan a ser un poco egocéntricos, a vivir o a pensar que todo el mundo vive alrededor de ellos. ¿Qué es lo que puede estar en el interior de un niño y en su naturaleza, sabiendo que todavía está en un grado de ingenuidad o de pureza? Y cuando encontramos esto, es que en sí desde el Edén hay una separación del ser humano, de la creación con su creador, y desde ahí partimos que esa separación trae también sobre la vida del ser humano parte de su pecado, de su maldad y del apartarse de Dios en su vida. Ahí más adelante en Romanos 5 verso 12, mira lo que continúa diciendo Romanos 5:12, apoyando esto que le estoy diciendo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Dónde usted puede encontrar esto que le estoy hablando del pecado entrando a la vida del ser humano? Es en la corrupción del cuerpo. Cuando usted encuentra la creación perfecta en el Edén, uno de los propósitos con esta creación aún era su prolongación de vida. Lo que el Señor deseaba, o Dios deseaba, que este ser humano pudiera estar delante de él en el Edén. Pero dice que a causa del pecado, no solamente el ser humano, o en este caso Adán y Eva, son apartados del Edén y apartados de la presencia y de la gloria de Dios, sino también que entra corrupción en su propio cuerpo. Por eso usted puede entender que nuestro cuerpo y lo que nuestro cuerpo como se deteriora, eso es parte de la corrupción en nuestro cuerpo. Cuando hablo de corrupción es el desgaste de nuestro propio cuerpo. Si nosotros sabemos que Dios es un creador perfecto, podríamos pensar o imaginar de que hay cosas en nuestro cuerpo que simplemente no se deberían desgastar como hoy en día se desgasta. Significa que podríamos tener un poco más de prolongación en nuestra vida o de años de vida. Pero a causa no solamente de eso, sino a causa del pecado, a causa de la maldad, y a eso añádale hoy la alimentación, los químicos y todo lo demás. Lo que el ser humano ha estado haciendo es acortando su existencia. Y eso es lo que usted y yo encontramos cuando vemos de que Cristo es vida, de que todos estábamos separados de Dios.
No solamente desde el principio a través de Adán y Eva por su pecado en la naturaleza que la Biblia llama pecaminosa, sino también en voluntad de algunos de nosotros nos habíamos separado de Dios. ¿A causa de qué nos podemos separar de Dios? Nos podemos separar de Dios cuando pecamos, cuando nos apartamos voluntariamente de Él. En algunos casos cuando somos presa fácil del enemigo y terminamos pecando, haciendo maldad, haciendo aún lo que usted quiere o no quiere hacer. Pero todo esto lo que hace en nuestra vida es apartarnos totalmente de Dios. Y a ese apartarnos de Dios lo podríamos llamar que podemos estar siendo o estando muertos espiritualmente. Mis amados hermanos, el versículo de Mateo capítulo 8 verso 21, cuando Jesús le dice a este discípulo: deja que los muertos entierren a sus muertos, Jesús no estaba hablando de que los muertos del cementerio se iban a resucitar para enterrar a los muertos que se habían vivido y estaban muertos y los iban a enterrar. Definitivamente no. Jesús está hablando de una muerte espiritual. Jesús estaba hablando de que aquellos que estaban en aquel lugar y a los cuales se estaban dirigiendo, tal vez a causa de su pecado, su maldad y su separación de Dios, estaban muertos en vida. Y usted y yo lo podemos ver en este tiempo. Esta semana tuvimos la trágica noticia nuevamente en los Estados Unidos y otra vez en una de las escuelas, que una persona entra a una escuela disparando y nuevamente arremete en contra de personas inocentes, entre ellos niños, y quita la vida de ellos. Cuando usted y yo vemos eso, usted podría preguntarse: ¿qué puede estar pasando por la mente y la cabeza de una persona para poder hacer esto? ¿Dónde está su sensibilidad a favor de la vida? ¿Dónde está su misericordia a favor de otra persona? Aún de personas indefensas, como lo llamamos, niños de menos de 10 años. Cuando usted y yo analizamos esto, podemos entender que alguien verdaderamente puede estar muerto en vida, porque es una muerte espiritual. No existe la capacidad y la sensibilidad de tener misericordia o de tener compasión. Y es más, no existe la capacidad y el entendimiento de saber que nos estamos dañando o autodestruyendo a través del pecado, de la maldad, de todo lo malo, y aún así lo seguimos haciendo. Eso es estar muertos espiritualmente. Usted puede tener aún dentro de la iglesia que esto puede ocurrir. Usted puede venir a la iglesia simplemente pensando que el venir a la iglesia a usted le vivifica y hace parte de usted, es propenso al mover de Dios. Pero si usted mismo no permite ser vivificado a través de Jesucristo, colocarse a cuentas con Él en arrepentimiento, colocarse delante de su presencia, un genuino arrepentimiento, entonces puede que usted simplemente venga a la iglesia, pero aún espiritualmente usted pueda estar muerto. Y para nosotros como creyentes, eso sería un colmo de colmos: estar dentro de una iglesia y aún así no ser vivificados a través del amor de Cristo, no tener la sensibilidad de poder ser diferentes, de apartarnos del pecado, de la maldad, de contaminación y de todo lo demás. Porque al final, ¿sabe qué hacemos? Terminamos echándole la culpa a todo el mundo de nuestros pecados, creyendo nosotros mismos que somos libres de toda culpa. Y la verdad no es así. El Señor es vida y Él nos dio vida. Él nos vivifica. Él nos enseña lo que está bien y lo que está mal. Él nos vuelve sensibles. Él nos ayuda a huir del pecado, de la tentación. Él nos ayuda a ser sensibles. Él quita la dureza de nuestro corazón. Nos ayuda a apartarnos del pecado, de la maldad. ¿Y sabe cómo se llama eso? Nos enseña a vivir, pero a vivir bien. De eso es de lo que hoy quiero hablarle. Escúcheme algo. Lo primero que encuentro en esta relación de que Cristo es vida es que usted y yo tal vez tengamos una necesidad o ya hemos suplido esta necesidad, y es nacer de nuevo.
Mira lo que dice la palabra acerca de nacer de nuevo. Y sé que muchos hemos leído esta parte o esta porción de la Biblia. Juan capítulo 3, verso 3. El Señor Jesús hablando con un hombre llamado Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante dice: y respondió Jesús a este hombre llamado Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí hay un nuevo nacimiento, verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Al principio veíamos que nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa. En la introducción ese era mi interés. De pronto el entendimiento de que usted y yo estábamos muertos a causa del pecado, la maldad y separados de Dios. Y por lo tanto teníamos una muerte espiritual. Pero cuando nos acercamos al Señor y usted y yo reconocemos al Señor en nuestra vida como nuestro Salvador, como el que nos justifica, como el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre, usted y yo tenemos la mayor bendición sobre nuestra vida, y es nacer de nuevo. Y este nacimiento, el Señor Jesús hablándole a este hombre Nicodemo, a un hombre ya adulto, no es el nacimiento de carne o el volver al vientre de su madre. Es un nacimiento en el Espíritu a través de Dios en nuestra vida. Es un nacimiento que nos vivifica, que usted y yo sabíamos que éramos insensibles a determinar en nuestra vida aún que era bueno y que era malo, pero a través de este nuevo nacimiento es como que Dios coloca una parte, un toque especial en nuestra vida, y tenemos la capacidad y el discernimiento de saber qué es bueno y qué es malo. Yo recuerdo cuando hice mi decisión de fe reconociendo a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, que más adelante quise hacer cosas que eran para mí normal. Y cuando las quise hacer, había dentro o en mi interior había algo diferente. Había una incomodidad por lo que en ese momento estaba queriendo volver a hacer. Y el nuevo nacimiento lo que hace es que nos da una capacidad de vivir y vivir de manera diferente. Ahora bien, usted y yo, y esto yo lo llamo, usted y yo podemos adquirir un callo espiritual. ¿Y cuál es el callo espiritual? Usted al principio en este nuevo nacimiento, y cuando tiene el discernimiento, usted quiere hacer algo malo y lo va a hacer. Y cuando entiende que es algo malo, usted dice: no, es malo, y retrocede. Pero de tanto estar en la tentación, usted genera un callo espiritual. No sé si usted sabe qué es un callo. Los callos a veces yo lo veo en nuestros campesinos. Alguien que se ha formado y criado en el campo. Y estos hombres, estas mujeres, cuando están cultivando o recogiendo sus cosechas, tienen en sus manos tal vez una segunda capa, que mientras toman el asadón o la pala o estas herramientas, al final del día ya no les produce dolor. Pero hay de usted y de mí donde queramos hacer algo así. Usted va y medio va allá a hacer un hoyo para sacar una papa de la tierra, y cuando la saca se da cuenta que todo aquí está sangrando porque nunca ha tomado una herramienta. Usted y yo no tenemos un callo en nuestras manos para tomar este tipo de herramientas. Ahora bien, el callo espiritual es similar. Es alguien que forma una capacidad de estar haciendo lo malo a pesar de que Dios una y otra vez le dice: no es bueno. Y la persona, sabiendo que no es bueno, forma un callo espiritual, se hace el desentendido, la desentendida, y termina haciendo todo lo que Dios le está diciendo una y otra vez: no es bueno.
Eso es generar un callo espiritual. Saber usted que algo no es bueno, que le está dañando, que le está destruyendo, y aún así seguirlo haciendo. Y mis amados hermanos, cuando el Señor nos habla acerca de nacer de nuevo, es que nos da la capacidad de una nueva vida. Por eso la palabra nos dice: he aquí, las cosas viejas allá quedan y todas son hechas nuevas. Es la oportunidad que el Señor nos da de comenzar de cero, de tener un antes y un después. Pero usted y yo no podemos perder esa gran oportunidad que el Señor nos da de ser nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque no podemos ser nuevas criaturas y querer seguir haciendo lo mismo que hacíamos anteriormente. No, lo nuevo es nuevo. No sé cuántos de ustedes, a mí no me ha tocado, me imagino que a algunos de ustedes sí les ha tocado estrenar su carro o su casa. Y usted sabe que hay un olor peculiar o particular en la casa nueva o en el carro nuevo. Y cuando usted se sube al carro dice: es que lo nuevo es nuevo. Y entonces usted en su carro no quiere colocar nada viejo. Usted ni quiere comer, ni quiere subir café. Antes andaba ahí en su cacarachita, en su carrito chiquito, feo, sucio, y usted montaba comida, montaba café, se iba a la playa, era un tierrero y no le importaba. Ahorita en el nuevo no quiere ni sacarlo del garaje. Eso debería ocurrir con nuestra nueva vida. Si Dios a usted y a mí nos da la capacidad de ser nuevas criaturas, usted no debería traer nada viejo a su nueva vida. Debería permitir que todo eso atrás quede. Usted debería permitir que Dios le haga esa nueva criatura, apartada del mal, apartado del pecado, apartado de todo aquello que le destruye. Porque cuando usted trae cosas de su antigua vieja naturaleza a lo nuevo, pervierte lo nuevo que Dios en usted y en mí desea hacer. Por eso lo más maravilloso cuando nos habla de que Cristo es vida, es que nos da la capacidad de ser nuevas criaturas. Que hemos muerto al pecado, hemos muerto a la tentación, a las debilidades. Y aquí tenemos la oportunidad de borrón y cuenta nueva, la oportunidad de hacer algo diferente, de levantarnos y entonces generar algo diferente para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en la cruz del Calvario el Señor nos da la oportunidad, ¿sabe de qué? De ser nuevas criaturas, porque Él es vida. Y ahí es donde usted y yo debemos trabajar con nuestra propia vida. Y qué bueno que en esta noche usted pueda hacer la tarea. Aquí es donde nacemos de nuevo al acercarnos a Dios. Nacemos a una nueva esperanza cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Número 2. Lo segundo que yo encuentro acerca de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y que Él es vida, es que Cristo nos da vida juntamente con Él. Entonces, el Señor nos permite tener o ser una nueva criatura, pero Él no nos deja errantes. Él no nos deja por allá tirados como un mal padre, no. Juntamente con Él nos enseña a vivir cerca de Él. Él desea que estemos cerca, al lado, que estemos en su regazo, en su costado. Él es el buen pastor. El buen pastor nos levanta en sus brazos. Pero sabe yo que he descubierto, y especialmente este año, a veces como pastores a nosotros se nos juzga porque tenemos que estar buscando y detrás de todas las ovejas, estén como estén. Pero sabe que he descubierto este año como pastor, y eso ha guardado mi corazón, es que hay ovejas que no quieren ser cuidadas ni encontradas. Y entonces ahí está uno como pastor: aquí estoy esto, y aquí te traje, y aquí te hice, y todo lo demás. Y la oveja sigue más descarriada que lo que estaba antes. Es porque he descubierto que hay ovejas que no quieren ser ni encontradas ni sanadas. Y la pregunta es: pastor, entonces usted no quiere tener misericordia porque todos merecemos lo mismo. Claro que merecemos lo mismo, y claro que deseamos ser buenos pastores. Pero si hay una oveja que está escondida y no quiere ser encontrada, ¿cómo podemos pelear nosotros
en contra de eso. Si no es quedarnos afuera esperando hasta que algún día la oveja salga a la luz y se quiera dejar ayudar. Ahí otra vez estaremos. Pero mis amados hermanos, Cristo nos da vida juntamente con Él. A esto yo le llamo la plenitud de vida. Es encontrar un propósito, saber para qué vivimos, para qué Él nos dio la vida. Esto es para mí aprender a vivir bien y ser felices. Yo sigo sin creer que el Señor Jesucristo nos dé una nueva naturaleza y nos permita nacer de nuevo para que usted y yo nos amarguemos la existencia. Yo no lo creo. Yo creo que el Señor nos da juntamente la vida con Él, y a esto yo le llamo plenitud de vida. Para disfrutar la vida, para encontrar un propósito, para vivir bien. Y espero que me entienda esto, y se lo digo con respeto y con mucho amor. Del 100% de nuestros problemas, yo le aseguro que un 90% de nuestros problemas son a causa de nosotros mismos, y otro 10% posiblemente es Dios tratándonos de decir algo. Y usted diría, ¿y dónde deja el diablo que se mete conmigo? Por eso, porque dentro del 90% de sus malas decisiones usted dejó que el diablo se le metiera. Entonces viene a ser parte de lo mismo. Pero a veces usted y yo estamos amargados en la vida diciendo que no tenemos propósito y caminando errante, pero es porque queremos, no porque Dios quiera. Es porque usted ha tomado la decisión, no porque Dios le dijo. Porque lo que encuentro yo con esto es que Cristo nos da con Él juntamente vida. Y esa vida para mí es la plenitud de vida, de vivir y también ser feliz. Y mis amados hermanos, esto solo lo podemos o lo puede hacer Jesucristo en nuestra vida. En otras palabras, es tener la capacidad de apartarnos de todo lo que nos daña y transformar nuestra existencia en algo positivo y bueno. Eso es lo que el Señor desea en nuestras vidas. Por eso yo digo, Él es vida. Un día alguien un poco molesto me decía lo siguiente: no puedo creer que alguien, para dejar de pecar o cambiar en su vida, tenga que volverse cristiano. Y yo le decía a esta persona, que es muy cercana a mí, de que no necesariamente eso tenía que pasar. De que había encontrado personas que en su propia capacidad y voluntad habían cambiado sus vidas, pero que eran muy pocas las personas que habían podido lograr eso. Pero que a través de Cristo se había descubierto que un alto y muy alto porcentaje de aquellas personas con necesidades, pecados y debilidades, cuando venían delante de Él y lo confesaban como Señor y Salvador con todo su corazón, y comenzaban a colocar valores, a colocar en su existencia y en su estilo de vida otro tipo de prioridades, de valores morales y otras cosas más que el Señor enseña, aún el Señor daba la capacidad y el poder en medio de esas personas para tomar buenas decisiones y apartarse de aquello que les estaba dañando. Y entonces estaba tratando de convencerle por qué sí era necesario acercarse a Dios para dejar de pecar. Y mis amados hermanos, a veces aún dentro de la iglesia necesitamos recordar un poco eso. Recordar que el Señor en la cruz del Calvario entregó su vida por amor a nosotros, pero también para que tuviéramos vida, y no cualquier tipo de vida. En Juan capítulo 10, verso 10, la segunda parte, la primera parte es acerca del ladrón, pero la segunda parte, hablando del pastor, dice Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y él mismo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Significa que el Señor vino no para darnos cualquier vida. No vino solamente para que usted pueda nacer de nuevo,
tener vida en usted, apartarse del mal, el pecado, y aún así seguir viviendo mal. Yo no lo creo. Yo creo que esta parte integral de Dios sobre nuestra vida es que viene y nos ayuda a disfrutar lo que tenemos, lo que somos. Nos da la capacidad de apartarnos del mal, del pecado. Nos da lo que hablábamos acerca del perdón. Nos da esta oportunidad de ser lavados y limpiados a través de su sangre. Y cuando Él lo hace, no es para que nos volvamos a meter en más problemas, no. Es para que aprovechemos y disfrutemos de la vida. Estar en paz, estar en libertad, caminar con la cabeza en alto sin deberle a nadie, sin permitir que Satanás te señale o te juzgue por algo que Dios ya perdonó. Pero es lo que el Señor hace. Él te da vida y te la da, ¿sabes para qué? Para que la disfrutes. Eso es la parte integral de Dios sobre nosotros. No es solamente el hecho de que tengas entonces millones de dólares y esa es la forma de disfrutar la vida. No, Él te da un mucho más que eso. Te da paz, te da sanidad, te da la rectitud y la integridad para andar con la cabeza en alto, que nadie tenga de qué señalarte y de qué juzgarte. Te da la capacidad aún de vivir tu vida y viviendo tu vida ser pleno, encontrar el propósito de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él es vida. Y cuando nos da la vida, juntamente con Él desea que vivamos, pero que vivamos ¿cómo? Que vivamos bien. Hay una película y en estos días nuevamente la volví a ver, se llama En busca de la felicidad. Creo que algunos de ustedes la han podido ver. Pero cuando veo la vida del ser humano y aún de la misma iglesia, veo esta lucha y esta pelea de casi todos nosotros por buscar la felicidad. ¿Sabe cuál es el problema? Es que cuando buscamos la felicidad donde no hay felicidad, terminamos amargados, frustrados y mucho peor de lo como habíamos comenzado. Porque tal vez estamos buscando la felicidad, el éxito y el propósito donde no lo tendríamos que buscar. Pero el Señor nos dice que Él nos da vida con Él y nos da vida juntamente con Él para que usted y yo podamos disfrutar de la vida. Y que la vida que nos da, usted y yo la podamos gozar, podamos ser plenos. Y la y todo integralmente de lo que el Señor nos entrega, usted y yo podamos estar en paz y vivir como el Señor nos enseña que usted y yo deberíamos vivir. Mis amados hermanos, usted y yo que conocemos del Señor, nuestra vida debería ser muy diferente. Muy, muy diferente. Y eso es lo que hoy deseo que lleve usted en su corazón. Y termino con esto. Cristo nos da a nosotros vida, pero una de sus promesas es que nos da vida y nos la da para siempre. Eso para usted y para mí como creyentes es la cereza en el pastel. Es la mayor promesa que se nos puede hacer. Y en Juan capítulo 6, verso 32, Juan 6:32 dice: y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y mira lo que continúa diciendo, verso 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos necesidades básicas para la vida: el alimento y la bebida. Y dice que Jesús son ambas, porque no está hablando de lo natural, está hablando de lo espiritual. Y tal vez usted y yo tengamos hambre y necesidad espiritual de que Dios haga algo. Tenemos una necesidad de apartarnos del pecado, de la tentación, de una debilidad con la cual hemos luchado. Pero lo que hoy deseo colocar en su corazón, que el único que nos puede ayudar y nos puede sustentar para tener una buena vida y aún una vida para siempre,
es Jesucristo. No la busques en otro lado. Y tal vez usted siendo soltero no me va a entender, los casados un poco más. No busques en el propósito de buscar la felicidad y la plenitud de la vida. No busques el ser feliz o el propósito o la perfección de tu vida en otra persona. No quieras llenar tus vacíos con otra persona, porque siempre te va a quedar faltando algo. Y si siempre te queda faltando algo, entonces vas a estar inconforme con la vida. No va a haber una plenitud de vida. Pero cuando tú vengas, y por eso yo les hablaba del perfecto amor de Dios a través de Cristo, cuando tú permitas que el Señor supla todo esto en tu vida y que te sustente emocionalmente, físicamente, espiritualmente, tú vas a llegar tan completo para poder compartir tu vida con alguien más. Y no vas a estar buscando que alguien te llene tus vacíos, porque es que ya no tienes vacíos. Y a eso yo le llamo una vida nueva a través de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, Cristo nos da vida y nos da vida para siempre. Jesús nos da la mayor esperanza a nosotros como cristianos, como creyentes. La vida eterna, vivir juntamente con Él para siempre. Juan capítulo 11, verso 25, el ejemplo de Lázaro. Y Marta hablando con el Señor Jesús, esta conversación en el verso 25, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, hablando Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y la pregunta es: ¿usted cree esto? Porque yo conozco cristianos que todavía están yendo a hacer yoga, creen en la reencarnación y en un montón de fantasías. Y eso es desvirtuar y descartar totalmente lo que hemos creído acerca de Cristo Jesús, como la primicia de los que han de resucitar. Y la misma palabra dice de que si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano sería todo esto. Porque a través de la resurrección Él nos manifiesta y nos muestra quién realmente era Él. Y mis amados hermanos, Jesús es la plenitud y la perfección de todas las cosas. Y nos da la capacidad maravillosa de vivir esta vida bien, disfrutarla, ser felices. Pero también nos da un regalo maravilloso, y eso se llama vida eterna. Todo esto porque Cristo es la plenitud y la perfección de todas las cosas. ¿Desea usted alcanzar esta plenitud en su vida? Yo le recomiendo: aprenda a vivir para Cristo y para nadie más. Si usted y yo logramos esto, que es vivir para Cristo y para nadie más, la vida con la cual Él nos ha vivificado y la cual nos ha entregado, nos ayudará a descubrir un propósito, a vivir felices, a vivir en paz. Porque vuelvo y se lo digo, yo dudo con todo mi corazón que el Señor nos haya vivificado a través de su sangre preciosa y su preciosa resurrección después de la cruz del Calvario, para que usted y yo vivamos amargados. La verdad no. Yo creo que el precio que Él ha pagado es para que usted y yo podamos tener vidas plenas, estar en paz, apartarnos del pecado, de la tentación, de las debilidades. Y viviendo y teniendo esa vida plena, ¿sabe qué ocurre? Somos felices. Porque la felicidad no depende de cuánto tenemos. Nuestra felicidad depende de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros y de ese entendimiento y esa revelación sobre nuestra vida. El Señor desea a usted y a mí vivificarnos, darnos vida, apartarnos del pecado, la tentación, la maldad, la autodestrucción,
Él desea que podamos vivir y podamos vivir bien. El que usted y yo hayamos tomado malas decisiones es otra cosa, pero aún así usted y yo tomando malas decisiones, ¿sabe qué pasa? Y lo decía el domingo. Aún así el Señor está presente. ¿Para qué? Para perdonar y olvidar nuestros pecados y nuestras fallas. Y usted y yo hoy deberíamos tener eso en cuenta, de que este 9 de abril, el día de resurrección, no lo vea como otro servicio más, no vea lo que usted está recordando. Sería toda esta semana en preparación para entregarnos delante de Él, para colocarnos a cuentas con Él, para pedirle perdón, para entender que Él es amor, que Él nos perdonó, que Él nos quiere dar vida y vida en abundancia. Y cuando le damos ese propósito, usted y yo descubrimos que el mayor regalo que hemos recibido es lo que Jesucristo hizo por amor a nosotros. Y no podemos despreciar tan gran regalo, porque para usted y para mí la salvación fue gratis, pero a Él le valió toda su vida. ¿Y sabe por qué fue gratis para usted y para mí? Porque nunca hubiéramos tenido con qué comprarla, porque era demasiado costosa. He ahí el propósito de su misericordia. Y mis amados hermanos, si para Él nuestra vida es tan importante y valiosa, ¿por qué usted la está desechando? ¿Por qué usted se está haciendo pedacitos en sus pecados, en sus debilidades? Deje que Él le dé vida y se la dé en abundancia. Todavía hay esperanza. Hasta que estemos vivos siempre habrá esperanza para apartarnos del mal. Él nos da la esperanza, la oportunidad de ser felices, de levantarnos. Él nos restaura, Él nos restituye. Por eso su amor en aquella cruz. Y si hoy usted y yo le pedimos al Señor que traiga esa revelación sobre nuestra vida, le aseguro que usted y yo podríamos salir de este lugar pensando un poco más en vivir esta vida, pero vivirla felices, no amargados, ni frustrados, ni sumergidos en pecados que al fin y al cabo nos van a destruir. Acérquese nuevamente a Dios. Y el día domingo se los decía, tal vez nosotros los seres humanos somos malos para perdonar, muy malos. Estamos señalando, juzgando la iglesia, pero gracias a Dios no estamos en manos de ningún hombre. Estamos en manos de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, y dice que Él mismo tomó todo derecho legal para juzgarnos y señalarnos. Pero ¿sabe qué hizo? No nos juzgó y no nos señaló, sino que con su sangre nos limpió y nos perdonó. ¿Cómo no acercarnos a Él? Deje de hacer de su vida un tormento. Dios a usted y a mí no nos ha traído a este lugar para frustrarnos, amargarnos, ni para destruirnos. Dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y Él no vino para juzgarnos, sino para perdonarnos. Y si usted hoy se puede acercar un poco más a Dios, le aseguro que este 9 de abril que estemos en este lugar celebrando a Cristo y lo que Él hizo por nosotros, usted y yo estaremos tan preparados para un año diferente, lleno de su misericordia, de su verdad, de su justicia. Y nos pegaremos tan firmes a esa cruz y a esa misericordia que nuestra vida comenzará a cambiar. Pero yo hoy le animo, comience desde hoy, hágalo. ¿Para qué vivir amargadamente y aparentemente feliz según el mundo, pero al otro día nos queremos morir? Eso no es felicidad. Yo prefiero mejor tener una felicidad para siempre, y el único que nos la puede dar se llama Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo es vida y Él nos permite vivir y vivir en paz. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué tal si se para ahí donde usted está, inclina su rostro? Y esa noche creo que es el mejor momento para
una vez más colocarnos a cuentas con Dios.